Hola amigos, esto es divulgaciontotal.com nuevamente con un video. Este video está siendo cargado en YouTube porque pensamos que es información que puede pasar los filtros de YouTube, ¿no? Entonces, 5 de marzo del 2021. Estado de los contactados. Ustedes pues saben cómo existe un discurso del Estado de la Unión, ¿no? Que dan los presidentes de Estados Unidos cada año. Y a propósito, bueno, usualmente el Estado de la Unión se da después del primer año, ¿no? Pero la administración actual parece que no piensa dar ningún discurso, ni siquiera de inicio, ¿no? En fin, pero eso es otro tema ya. Estado de los contactados es como el Estado de la Unión, pero queremos dar nuestra opinión con respecto a ciertos contactados que hemos estado siguiendo durante años. No vamos a hablar de todos, pero vamos a hablar, digamos, de los principales, los que hemos seguido hace unos años y los que hemos seguido recientemente también, ¿no? Tanto en español como en inglés. Esto es para aclarar lo que ocurrió recientemente, ¿no? Recientemente hubo muchos comentarios con respecto a Sixto Paz, el contactado peruano, debido a que fue mencionado por uno de ustedes, amigos, en un comentario en nuestro canal de YouTube. El comentario venía de nuestro amigo Vic. Vic decía lo siguiente, ¿no? Pues dice el contactado Sixto Paz que el grupo de inteligencia son extremistas que toman noticias y las usan para crear cosas fantasiosas. Ya no sé, aquí creo que se ha equivocado, dice ya no sé en qué creer, por eso ya casi no veo los videos. Y bueno, yo no estoy seguro, no he visto la fuente, no menciona él cuál es la fuente, no sé si Sixto verdaderamente habrá comentado sobre el grupo de inteligencia o no, ¿no? El número 17. Pero nuestra respuesta para Vic fue la siguiente, ¿no? Le dijimos, te recomendamos que busques y leas las primeras 150 publicaciones. Solo con eso te darás cuenta de qué cosa es, ¿no? Tú mismo forma tu opinión, no te dejes guiar ni por Sixto, ni por nosotros, ni por nadie. Confía en ti mismo, investiga por ti mismo. Ahora, queremos aclarar, ¿no? Esto lo hemos dicho de manera muy, ¿cómo se podría decir? Muy respetuosa, ¿no? Sixto, obviamente, tiene su propia opinión y está basada en sus propias fuentes. Y cada uno de ustedes, amigos, y nosotros también podemos tener nuestra propia opinión basada en nuestras fuentes. Así como ustedes no nos tienen que creer si no quieren, nosotros tampoco no tenemos que creerle ni a ustedes lo que nos digan, ¿no? Ni a Sixto. Nosotros nos podemos formar nuestra propia opinión, cada uno de nosotros, ¿no? El que Sixto diga eso no quiere decir que le tengamos que creer, y no creemos tampoco, pensamos, ¿no? No pensamos que Sixto quiera convencer a nadie, ¿no? Esa es su opinión. De nuevo, basada en sus fuentes. Y bueno, con respecto a Sixto, nos han preguntado bastante, ¿no? Nos han comentado, sobre todo en nuestras transmisiones en vivo, ¿no? E incluso alguna vez vi algún comentario que decía, ustedes mencionan a Sixto mucho, le dan validez y no sé qué. Quiero aclarar lo siguiente con respecto a Sixto Paz Wells, ¿no? Sixto Paz Wells. La experiencia de contacto de Sixto Paz nos parece muy interesante, pero principalmente la parte de los inicios del contacto, a mediados de la década de 1970, en lo que se conoció como el Grupo Rama. Es interesante ver el testimonio de Sixto, ¿no? Lo que vivió. Y debemos aclarar también, para los que no lo sepan, que Sixto no lo hizo él solo. La primera vez que él tuvo contacto fue en su casa. Y no estuvo él solo, estuvo con su hermana y su madre. Y es más, al día siguiente de ese día, repitieron la experiencia, pero ya no era él solo. Estuvo él junto con un grupo grande de sus amigos, todos muy jóvenes, creo que todavía eran adolescentes, y se repitió el mismo evento de contacto. Y bueno,
Luego de esto ya él y muchas otras personas lograron tener contacto también, ¿no? Él no fue el único. Esto para aclarar lo que se refiere a Sixto Paz Wells, ¿no? Su información, los inicios del contacto, a mí personalmente me parece muy, muy interesante, ¿no? Pero en años recientes, personalmente también, a mí me parece que Sixto se ha equivocado al dar ciertas opiniones, pero bueno, nuevamente, esa es la opinión de Sixto, ¿no? Es basada en sus fuentes. Especialmente me parece que se equivocó al dar una opinión con respecto a las momias de Nazca, ¿no? Estas momias de 3 dedos, porque ni en ese momento, ni hasta la fecha de hoy, estamos grabando esto el 5 de marzo del 2021, hasta ahora no se ha confirmado que esas momias sean falsas, a pesar de lo que mucha gente dice, ¿no? Al contrario, a medida que avanzan las investigaciones, parecen ser cada vez más reales, ¿no? En uno de sus comentarios que citó el investigador Jaime Maussan, y sí, ya sé, mucha gente no le cree a Maussan tampoco, ¿no? Pero, hey, estamos hablando de las momias de Nazca en este punto específico, ¿no? Esto fue lo que compartió Jaime Maussan en uno de sus videos. ¿No? Dijo lo siguiente: según Jaime Maussan, Sixto Paz Wells opinó lo siguiente en el año 2018. Textualmente, lo voy a leer, lo están viendo en pantalla, ¿no? Dice Sixto: a Jaime Maussan también lo sorprendieron con el fraude. Los arqueólogos más importantes del Perú y médicos forenses, todos coinciden que es un montaje. Hasta el huaquero y ladrón de tumbas, que lo desenterró y manipuló armándolo, ya confesó. Bueno, ahí está su firma, ¿no? Dice, firma Sixto. Bueno, quiero aclarar lo siguiente, ¿no? Esa es la opinión de Sixto. No la tienen que creer. Y fíjense, la fuente que cita Sixto: los arqueólogos más importantes del Perú y médicos forenses. Debemos recordar a la gente que los arqueólogos del Perú, no sé si sean los más importantes, la verdad, ¿no? Y los médicos forenses de Perú, que opinaron eso sobre las momias, jamás tuvieron acceso a las momias. ¿Cómo puede un científico opinar con respecto a algo que no ha investigado? ¿Dónde está el método científico? ¿No se dicen estos señores ser científicos? El método científico es primero investigar, tomar muestras, ¿no? Hacer todo tipo de investigaciones en laboratorios, en fin, ¿no? ADN, carbono 14, todas las cosas que hay con tecnología actual, ¿no? Al menos la que tenemos hasta el momento, ¿no? Y el basar una opinión sin tener acceso a la investigación de las momias, sin tener acceso a las mismas momias, es demasiado, pienso yo, ¿no? Es demasiado irresponsable, ¿no? Desde el punto de vista científico. Es muy, muy irresponsable hacer eso. Lo mejor que uno puede hacer es decir, bueno, a mí no me parecen reales, parecen muñecos, si es que opinan eso, pero no puedo confirmar, ni afirmar, ni tampoco negar, ¿no? Habrá que esperar las investigaciones. Pero no, los arqueólogos en el Perú, sobre todo, se rasgaron las vestiduras y decían que todo era falso, cuando ni siquiera habían tenido acceso a las momias, ¿no? En fin, ya nos estamos saliendo del tema, pero a mí me parece que esto fue un error de Sixto, pero al final él debía haber aclarado que esa era su opinión, nada más, ¿no? Basado en eso. No sabemos si Sixto, repito, ha comentado sobre el grupo de inteligencia o no, pero como dijimos en nuestro comentario en YouTube, ¿no? Sea de quien sea la opinión sobre el grupo 17 o sobre las momias de Nazca, cada quien debe discernir por su cuenta, ¿no? Sixto tiene su opinión, pero nosotros tenemos la nuestra y ustedes pueden tener la suya también. Por eso, nuestra respuesta en el comentario de YouTube es: lean las 150 publicaciones primero, ¿no? Disciernan ustedes mismos, sin importar lo que digamos nosotros, lo que diga Sixto, lo que diga el Papa, lo que diga cualquiera, ¿no? Nuestra respuesta no fue en
sentido despectivo con respecto a Sixto, sino enfatizando que todos podemos investigar por nuestra cuenta, ¿no? Y a propósito, no es por hacer propaganda, ¿no? Pero a mí me parecen que los 3 mejores libros de Sixto son los 3 primeros, por si acaso, para los que quieran leer sus libros. Tengo varios libros de Sixto, por si acaso, y los he leído por completo. Ahora, pasemos a otro insider. Este insider habla solo inglés, no habla español. Corey Goode. Sobre Corey Goode. Al principio, cuando recién empezó a hablar públicamente, en entrevistas con David Wilcock, no podíamos creerle absolutamente nada. Su testimonio era tan alejado de lo que habíamos escuchado antes que de primera impresión pensábamos que era todo falso, pues, ¿no? Que estaba inventando, que era toda una mentira, ¿no? Este era un actor. Sin embargo, en las entrevistas exhibía los rasgos típicos de alguien que tenía un severo síndrome postraumático, ¿no? Lo que se llama en inglés PTSD. Lo cual en realidad, pues al final parece confirmar que sí vivió lo que estaba diciendo, ¿no? En esta fotografía vemos a Corey con su uniforme de, si no me equivoco, es el National Guard. Creo que ahí dice Texas Army State Guard, ¿no? Creo que es el National Guard. En fin. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, ¿no? Y hacíamos cruce de información con datos de otros insiders, ¿no? Que el mismo David Wilcock había entrevistado muchos años antes, ¿no? Parece cada vez más que su testimonio sí podría ser verdad, ¿no? Es cada vez más convincente, al menos en gran porcentaje, ¿no? También durante el tiempo que hubo entrevistas con Sixto en Gaia, ¿no? En Gaia.com, vimos una evolución verdaderamente impresionante, ¿no? De su aspecto físico, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una fotografía en la cuenta de Facebook de Corey, en la que al lado izquierdo se le ve en la época en que se empezó a grabar los shows de Gaia, las entrevistas. Y 4 años después se le ve como lo ven allí en la fotografía del lado derecho, ¿no? Su aspecto pues es verdaderamente completamente diferente, ¿no? Muchos datos que dio Corey durante años de entrevistas con Wilcock en el show de Gaia encajaban perfectamente con la situación geopolítica del planeta, además, ¿no? Quizás lo de sus demandas judiciales a otros por tratar de apropiarse de su propiedad intelectual no haya sido muy bien visto por muchas personas, pero realmente ¿quién lo puede culpar, no? ¿Quién puede decir si es cierto o no? Quizás el Poder Judicial descubra la verdad. De cualquier manera, ya ganó su primer juicio, recuerden, y todavía están pendientes los otros procesos judiciales que tiene Corey con Gaia y con algunas otras personas que trabajaron antes en Gaia también, ¿no? Ahora, hablemos de Emery Smith. Emery Smith es otro insider de los programas secretos que tiene información muy interesante, sobre todo porque su testimonio, especialmente viniendo de alguien completamente independiente a lo que dijo Corey, ¿no? Tiene bastantes coincidencias. Muchos datos coinciden con lo que Corey contó también, pero esto desde el punto de vista de lo que hacen los programas secretos en los laboratorios subterráneos en bases militares como Sandia o Los Álamos, ¿no? Debemos aclarar que Emery Smith siempre dijo que los programas secretos para los que él trabajó en realidad eran, se podría decir, manejados, administrados por corporaciones de los Estados Unidos. Y los militares que estaban en las bases donde se desarrollaban esos programas, quién sabe, se siguen desarrollando quizás, ¿no? Funcionaban más que nada como servicios de seguridad, de protección de esos programas. Es todo como una, digamos, una maquinaria, ¿no? De mezcla entre corporación y militares, ¿no? Lo que se llama el complejo militar industrial, como le llaman en inglés, ¿no?
Emery Smith también mostraba en los inicios de sus entrevistas en Gaia con David Wilcock, mostraba también signos de PTSD o de síndrome postraumático, ¿no? Incluso a veces más fuertes que Corey Goode. En algunas entrevistas llegó inclusive a tener llantos abruptos. Llegaba un momento en que no podía a veces responder las preguntas de Wilcock, ¿no? Esto es un claro signo de síndrome postraumático, ¿no? También es impresionante el cambio físico que muestra Emery a lo largo de los episodios de Gaia, ¿no? Esto es algo que nadie comenta, ¿no? Todo el mundo habla de lo que contó, pero sus cambios físicos, tanto de él como de Corey, fueron impresionantes, ¿no? Incluso cambios de salud a medida que el show avanzaba de episodio en episodio. Miren aquí, por ejemplo, en esta fotografía de los inicios del show de Gaia, las primeras entrevistas se le ve mucho más subido de peso y luego, pues, a medida que avanzaba el tiempo ya se le veía un poco más delgado y su semblante también cambia, ¿no? Es como si el testimonio que diera en cada sesión de preguntas y respuestas le hubiera ayudado, ¿no? Tanto a él como a Corey a procesar sus experiencias en los programas secretos. Emery Smith tiene experiencia militar desde muy joven. Se convirtió en técnico médico de emergencias, lo que se llama en inglés EMT, ¿no? A la corta edad de 16 años, poco después de haber obtenido su licencia de piloto de aeronaves monomotor. En 1990, Emery Smith ingresó a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, desarrollando su carrera militar durante varios años y especializándose como técnico quirúrgico. Emery dice haber revisado para los programas secretos corporativos más de 3.000 muestras de tejidos extraños, es decir, que aparentaban ser no humanos, los cuales fueron aumentando en tamaño a medida que él iba avanzando en su carrera, trabajando en esos programas, ¿no? Al comienzo les daban tejidos del pedazo, por ejemplo, de como puede ser un filete de salmón, ¿no? Y luego le comenzaron a dar partes de cuerpos, ¿no? Miembros, ¿no? Piernas, una mano, brazos, y luego cuerpos enteros, ¿no? De seres que obviamente no eran humanos, al menos en el sentido común, ¿no? De lo que comúnmente podríamos decir es un ser humano, ¿no? De la superficie de la Tierra. Obviamente esto lo notó Emery a medida que avanzaba, pero en esos programas uno no puede preguntar, a uno le dan solamente sus instrucciones específicas y tiene que hacer lo que tiene que hacer. No puede decir de dónde viene esto, hacia dónde va, qué van a hacer con esto. No, recibía sus muestras, hacía lo que le tenían lo que le decían que tenía que hacer, que era su trabajo, que era identificar qué tipo de tejidos habían en esas muestras, y es todo, ¿no? Y luego pasárselas a otros miembros de el equipo que él ni siquiera veía, ¿no? Las muestras las pasaba él a otra parte del laboratorio a través de un pequeño compartimento o ventana en el espacio donde él trabajaba. No veía a los otros empleados. Todos estos programas están muy compartimentados, pues, ¿no? Para que justamente los empleados no saquen sus propias conclusiones, ¿no? Pasemos ahora a otro contactado, podríamos decir, ¿no? O insider. Con respecto a Emery Smith, bueno, es impresionante, como decíamos, el cambio físico, ¿no? Y vemos que está, para terminar con Emery Smith, ¿no? Está ahora con un semblante mucho mejor. Lamentablemente no hemos podido seguir su información recientemente porque ya hace años que no estamos suscritos a Gaia y él trabaja exclusivamente con Gaia, ¿no? No publica muchas cosas fuera de Gaia. Imagino que debe ser parte de su contrato. Randy Kramer también tiene una historia por contar muy interesante, ¿no? Su testimonio también al inicio era tan fuera de los parámetros, entre comillas, normales, porque dentro de este mundo no podemos considerar nada prácticamente normal, ¿no? Tan fuera de los parámetros normales de lo que un contactado usualmente contaba, que nos parecía demasiado loco, ¿no? Randy en un inicio también habló en público, pero al comienzo su testimonio fue en el anonimato.
tenía un sobrenombre, un seudónimo, Capitán algo se hacía llamar. Incluso hay videos en YouTube. El doctor Michael Salla lo entrevistó cuando todavía hablaba Randy Kramer en el anonimato, ¿no? Y esto debemos resaltar también como nota aparte. También Corey Goode al comienzo, cuando empezó a dar su testimonio a través de internet, nunca lo hizo en público. Al comienzo él publicaba solamente de manera anónima en un foro que pertenecía a Project Camelot, si no me equivoco. Pero de eso hablaremos en otro video, ¿no? Pero bueno, con respecto a Randy Kramer, luego de dar su testimonio, según él, ya empezó a dar el rostro, luego de estar en el anonimato, ¿no? Comenzó a hablar públicamente y a mostrar el rostro, porque según dice él, ¿no? Sus superiores militares le autorizaron a eso. Él dice que su testimonio y la información que él está dando es autorizada por un capitán que todavía, a pesar de que él está en retiro, un capitán de los Marines todavía está en contacto con él y él consulta qué puede decir y qué no puede decir. El testimonio de Randy tiene cosas en común con el de Corey, datos sueltos, pero obviamente las experiencias que han contado cada uno de ellos son completamente diferentes, ¿no? Randy dice haber estado en bases militares también en Marte, dice incluso haber tenido que batallar en el hemisferio sur de Marte con seres insectoides que según él son nativos del lugar. También ha visto obviamente a seres humanos, tanto de la Tierra como ya nacidos allá en algunas bases en Marte. Eso es similar a lo que dice Corey. Randy Kramer, dice que el cuerpo de Marines de los Estados Unidos entrena a ciertos Marines bajo un programa llamado Moon Shadow, o algo así como sombra de luna, o sombra de la luna, o algo así, ¿no? Y los entrenan desde la corta edad de 4 años, ¿no? Esto es algo curioso también que se repite en el testimonio de muchos de estos insiders o ex miembros de programas secretos, ¿no? Muchas de estas personas dicen haber empezado desde muy corta edad, igual que como hemos visto con Emery y con Corey Goode, ¿no? Lo mismo dijo también, debemos recordar, William Tompkins, ¿no? Quien diseñó, mejor dicho, muchas de las naves de kilómetros de largo para el programa secreto Solar Warden de la Marina de los Estados Unidos. Jason Rice. Hablemos de Jason Rice un poquito nada más, porque Jason Rice es un supuesto ex miembro del programa espacial secreto, cuyo testimonio nos parece muy poco creíble, especialmente porque fue quien inmediatamente reemplazó en el show de Gaia, Cosmic Disclosure, a Corey Goode, luego de los problemas legales que tuvieron Corey y Gaia. En una serie de varios episodios de ese show, George Noory entrevistó a Jason Rice y el testimonio de Rice era sospechosamente muy parecido al de Corey, casi calcado, ¿no? Luego de esto fue que Corey inició un proceso legal para proteger lo que en su demanda judicial dice es su propiedad intelectual, ya que aparentemente Gaia con esto intentaba robarle su historia e implantar a un falso supuesto insider del programa espacial secreto en su programación, ¿no? Teniendo como actor a este señor Jason Rice. Todo esto todavía está siendo revisado en un proceso legal que Corey inició hace años y bueno, en su momento reportaremos más sobre qué deciden las cortes de Estados Unidos al respecto, ¿no? Andrew Basiago. Con respecto a Andrew Basiago, dice ser un ex miembro de un programa de la agencia DARPA de los Estados Unidos llamado Proyecto Pegaso. Basiago dice también haber estado en Marte como parte de ese proyecto, y entre las cosas más sorprendentes que cuenta es que algunos expresidentes fueron parte de ese programa, resaltando incluso el nombre de Obama. Andrew Basiago dice que también formó parte de ese programa desde corta edad, al igual que esos expresidentes. Es más, dijo que a él también lo habían identificado como un futuro presidente de los Estados Unidos durante el programa, a través de algún tipo de tecnología que les permitía ver en el tiempo, ¿no?
hacia atrás y hacia el futuro. En el 2016 incluso intentó entrar en la carrera electoral de Estados Unidos, pero sin éxito. Y otro de sus testimonios sorprendentes es que es el hecho de que cuenta haber viajado en el tiempo también durante el proyecto Pegaso y estuvo presente durante el discurso del presidente Abraham Lincoln en Gettysburg, ¿no? De esto incluso dio como prueba una supuesta fotografía en donde se le ve, supuestamente a él también, en la fotografía, pero como un niño, ya que también, como repito, fue, dice él, reclutado a corta edad, ¿no? De esto ya hemos hablado también en algún video en nuestro canal de YouTube. Quiero comentar también en estos momentos sobre Richard González. Richard González es otro contactado peruano a quien le seguíamos el rastro por un buen tiempo, hace mucho tiempo, pero ya le perdimos el rastro, ¿no? No sabemos si sigue publicando información o no. Su información es muy similar a la de Sixto. Él también tuvo experiencias importantes como miembro del Grupo Rama. Incluso en alguna oportunidad tuvimos contacto con él personalmente. Hemos formado parte de una salida nacional del Grupo Rama, esto en Chilca, a 60 kilómetros al sur de Lima, ¿no? En la que él también estuvo presente y compartimos con él y con muchas otras personas también allí, pero de manera muy, muy corta, ¿no? El testimonio de Richard es muy interesante también porque no solo dice haber tenido contacto con guías extraterrestres, sino también su contacto ha sido más que nada con seres intraterrenos, aparentemente, ¿no? Creo que incluso más que con extraterrestres. Después de varios años, su popularidad también creció. Hemos visto que ha estado incluso entrevistado en programas como los programas que tenía Cristina Saralegui en Estados Unidos, ¿no? Y ha dado también conferencias, al igual que Sixto, en diferentes partes del mundo. Pero ha escrito varios libros también, a propósito. Pero a raíz a principios, mejor dicho, de la década del 2000 le perdimos el rastro y ya no hemos seguido en su información porque nos enfocamos más que nada en información en inglés, ¿no? Lo último que sé es que se casó y hace años vive en la Argentina, pero no hemos seguido su información, así que de él no podemos opinar más, ¿no? Me gustaría opinar también sobre William Tompkins. Lo poco que sé de William Tompkins es que fue reclutado por la Marina de los Estados Unidos a muy corta edad. William Tompkins fue quien desarrolló, según cuenta en su libro también, bueno, en realidad llegó a publicar 2 libros. Su segundo libro fue póstumo, ¿no? Seleccionado por extraterrestres se llama el libro de William Tompkins. Y en su testimonio, William Tompkins dice que fue reclutado a muy corta edad por la Marina para diseñar las naves que eventualmente formarían parte, ¿no? Naves espaciales que formarían parte del programa secreto de la Marina de los Estados Unidos como conocido como Solar Warden. Eso es lo que describió William Tompkins en su testimonio. Hay 2 libros publicados de William Tompkins. Uno es seleccionado, bueno, los 2 en realidad se llaman Seleccionados por extraterrestres, pero el segundo fue publicado de manera póstuma porque lamentablemente falleció hace pocos años. Si mal no recuerdo, creo que falleció a fines del 2017 o 2018, lamentablemente, porque en esos momentos estaba a punto de desarrollarse un documental muy importante que iba a juntar información tanto de él como de Corey Goode y de Emery Smith para tratar de formar una imagen integral o completa de lo que fue los programas espaciales secretos, pero
lamentablemente falleció. Mucha gente sospecha de que haya fallecido de manera tan abrupta cuando había estado dando muchos testimonios, entrevistas de manera seguida, aunque es cierto que ya estaba de edad muy avanzada, que si no me equivoco tenía más de 90 años y supuestamente sufrió una caída en su casa y esto le afectó y luego falleció, pero no sabemos más al respecto, ¿no? Y además muchos otros insiders o contactados, ¿no? De quienes podríamos opinar, pero esta es toda la información que he recolectado para este video al menos. Con esto queríamos aclarar sobre todo la información que habíamos dado con respecto a Sixto. Y ya saben, cada quien puede tener su propia opinión con respecto a cualquier información, ¿no? No tienen ustedes que seguir a nadie. No tienen ustedes ni siquiera que seguirnos a nosotros, ¿no? Fórmense su propia opinión. No les pedimos que nos crean. Nada más escuchen, absorban información de todos lados y disciernan sobre todo, ¿no? La capacidad de discernir está en cada uno de nosotros. Escuchen de todo, pero no se dejen convencer ni por todo ni por nadie. Investiguen, disciernan, porque el discernimiento es clave, como lo decía la gente del grupo 17. Y esperamos que esta información les sirva para continuar con esa búsqueda de la verdad, que al final eso es lo que estamos buscando todos, ¿no? La verdad de lo que está ocurriendo en el planeta. En otro video ampliaremos un poquito más, quizás sobre otros contactados u otros insiders, y también vamos a tratar de publicar más información en YouTube con respecto a ciertos programas, agencias o departamentos del gobierno de los Estados Unidos que tienen relación con estos temas, ¿no? Con respecto al avance en la política, síganos en divulgaciontotal.com, porque como sabrán, con respecto a política, no podemos opinar mucho en YouTube, ya que esos temas están siendo demasiado censurados. Muchas gracias por su atención. No se olviden, nuevamente visítennos en Divulgación Total y nos conectaremos en el próximo video. Será hasta entonces y con esto cambio y fuera.